Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. Tengo en mis manos un nuevo libro, La ropa blanca. De eso vamos a hablar ahora con el autor del libro y también con la responsable del Servicio de Publicaciones del Cabildo, que ha sido la encargada de editarlo. Así que María José Alonso, bienvenida, y Ricardo Reguera, bienvenido. La ropa blanca, ¿no? Bueno, ya el título en principio lo dice todo, ¿no? ¿O no? Sí, la ropa blanca es un título específico porque con ese término se alude a la ropa interior. Hay que recordar que hubo una exposición en la Casa Amarilla, en Malpaís de la Corona, que también estaba yo la comisarié y lo organizaron ellos. Y que se recogía, ¿no?, parte de esa exposición. Sí. Claro, ¿qué diferencia, aunque después ya entraremos, pero así, básicamente, qué diferencia hay entre la exposición y este libro? Hombre, la exposición siempre es bastante más, te llega más, ¿no?, porque ves los objetos en directo, porque hay explicaciones de cada uno de ellos, porque haces un recorrido con un relato. Entonces una exposición siempre es una cosa más, ¿no?, te llega mucho más que un libro, pero el libro también ha sido, creo que no solo por el contenido, sino también por todo lo que es la maquetación, la publicación, creo que ha sido un acierto. Aquí no hemos incluido los objetos, aquí en el libro solamente se han incluido las prendas textiles, porque había muchos objetos, telares, elementos para el lino, es decir, que no se incluyeron porque si no hubiera sido una publicación un poco excesiva y no era el plan. Entonces aquí solamente se han incluido las prendas textiles de la exposición. Algunas también que no se pudieron poner en la Casa Amarilla porque no había espacio expositivo, se han incluido aquí. Servicio de Publicaciones, ¿por qué se decidió? El servicio era una exposición que en principio podía haberse quedado ahí, ¿no? Sí, bueno, el libro fue una iniciativa de la consejera del Servicio de Publicaciones, de Ascensión Toledo, que me comentó la idoneidad de que porque claro, la exposición sí es verdad que es algo más inmediato, es mucho más visual y como dice Ricardo, te llega, pero el libro es la manera de hacerla permanente, ¿no?, de perpetuar y de convertir todos esos elementos en un patrimonio, ¿no?, digamos, cuasi tangible, a través del libro. Entonces para eso pusimos en marcha la edición y decidimos fotografiarlos. Rubén Acosta se encargó de hacer las fotografías para que todas esas piezas de alguna manera quedaran ya, ¿no?, como parte de, porque claro, la exposición, aunque camine y vaya a distintos enclaves, es algo efímero, y entonces el libro sí es una manera de conservarlo, porque a fin de cuentas constituye un patrimonio cultural y etnográfico importante. Ahí estamos viendo algunas de esas fotos, que ahora hablaremos también ya más en profundidad, porque claro, aquí se recogen también fotografías antiguas, ¿no? Se hace también una historia, ¿no?, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, que es todo ese periodo de la ropa. Pero claro, vemos el libro, yo por ejemplo lo estoy tocando y, ¿no?, tapa dura, sí, y estaba diciendo, es como tela, ¿no? Sí, la cubierta es entelada, con un golpe seco, con la ropa, y la verdad que el diseño, que también es de Rubén Acosta, que es quien ha diseñado y maquetado el libro, ha quedado muy elegante y me parece una publicación muy bonita, ¿no? Ajá. Es casi un objeto de arte en sí mismo. Claro, es que al final el Cabildo, el Servicio de Publicaciones, se está especializando en obras que es para colección. Es decir, estamos por ejemplo ahora, que son las Navidades, que son esos libros que te los regalan y dices, aunque no me lo lea, ¿no? Claro. Tal, pero lo voy viendo, un día leo una cosita. Es decir, que son estos libros que además, tal como están hechos, es para tenerlo en la biblioteca, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos distintas líneas editoriales. Básicamente nos ocupamos de todas aquellas publicaciones cuyo contenido de alguna manera tenga un interés social y sea de provecho para la ciudadanía. Sobre todo, pues eso, una forma de perpetuar y de conservar el patrimonio. Entonces nosotros tenemos, pero ya normalmente casi todo lo que hacemos, intentamos, sobre todo este tipo de libros que son más visuales, cuidar mucho las ediciones, ¿no?, porque creemos que es importante ofrecer a aquellas personas interesadas en las materias que nosotros editamos, unos objetos en los que se ha cuidado la edición. Entonces siempre cuidamos mucho la edición, cuidamos el diseño, cuidamos la corrección de los textos, que también siempre nos esmeramos en que estén todos correctamente corregidos, gramaticalmente, el estilo y demás, y luego también pues las ediciones, ¿no? Siempre que podemos intentamos invertir bien el dinero. Pero hay por ejemplo libros, es decir, como este, es decir, que a lo mejor el hecho de poder, ¿no?, tenerlo en la estantería, porque son libros de consulta, sí, ¿no? Sí, evidentemente. Ocasiones. Hay distintos tipos, claro, pero por ejemplo tenemos algunos, como el de Lanzarote Arquitectura Inédita, como el de Javier Reyes, que es un libro de fotografías muy visual. Tenemos también uno
César Manrique Arte Total, que es un estudio, el estudio más exhaustivo que se ha hecho sobre la obra de Manrique, la obra artística, que lo ha hecho Violeta Izquierdo, y es uno de los tratados más académicos y rigurosos que se ha hecho sobre la obra de Manrique, y es un libro de gran formato, también tapa dura, muy visual. Entonces tenemos muchísimos libros que aparte del contenido también tienen un diseño muy... Bueno, seguiremos hablando del servicio. Claro, Ricardo, tú no es el primer trabajo que haces sobre textiles, porque tú te has especializado, ¿no? Hay sí. De libros de la historia también del folclore, ¿no? De la indumentaria. ¿Cómo surgió esa pasión por pues el en la textil? presentación consideré oportuno explicarlo porque las cosas no surgen de improviso, ¿no? Sino hay siempre una trayectoria, unas situaciones que te hacen que te vincules con algún determinado sector. Yo empecé en el folclore cantando y bailando, que no tenía nada que ver, grabé discos, estuve en la AFO, pero en un momento dado me empezó a interesar esto y sobre todo me di cuenta que en Lanzarote estaba todo muy desvirtuado, ¿no? El tema de indumentaria tradicional. Entonces poco a poco empecé a recopilar material y en un momento dado decidí abordar una publicación y empecé a hacer un trabajo ya metodológico, un trabajo de campo, con consultas a museos y tal, y ya decidí hacer la primera obra, después hice otra sobre Fuerteventura y esta es la tercera que surgió, como está diciendo María José, a partir de la exposición que hicimos en la Casa María. Claro, al final mucha gente, a lo mejor con su buena voluntad, ¿no? De vestir ¿no? con ropa típica, al final hay una mezcla entre algo de Gran Canaria, algo de Fuerteventura, algo de Lanzarote. Es complicado, lo que sí vemos en indumentaria tradicional es que la gente lo intenta hacer bien, ¿no? Entonces tampoco puede ser muy dogmático y la persona que lo haga mal decir, mira, está fatal, está... Hay que alentar y sobre todo lo que hay que hacer es informar y por ejemplo con trabajo como este, si alguien quiere hacerse pues unas enaguas, un calzoncillo, un justillo, pues ya sabe dónde acudir para tener esta información que, como decía María José, la exposición es efímera, aunque también es cierto que aquí hay un QR que te vincula con la exposición virtual, con un trabajo que se hizo también en la exposición y puedes ver la exposición de esa forma que la verdad es que es una opción espectacular porque parece que estás en la misma exposición, te vas moviendo, te acercas a los stands, te acercas a las prendas, a los textos y lo ves todo con una claridad espectacular. Claro. Hay un QR que te permite hacer eso. La gente podrá pensar la ropa interior, eso tiene ya historia, ¿no? Decir, bueno, pues hoy día no te pones un calzoncillo, una braga, una camisilla. Claro, al final tiene historia, ¿no? Tiene historia y sobre todo tiene un valor etnográfico interesante. Cualquier cosa que tú analices con un poquito de profundidad en la cultura tradicional, ves que detrás siempre hay un elemento cultural importante que se puede estudiar y que en este caso yo, desde que iba haciendo las investigaciones, me iban surgiendo todos estos elementos y los iba teniendo en cuenta. Entonces la ropa interior es muy importante, al igual que la exterior, no se ve y quizás por eso está un poco más desatendida, pero está cargada de elementos etnográficos y es curiosamente también las prendas que más se conservan en la familia suelen ser las prendas interiores más que las exteriores, sobre todo las prendas que están, pues, que se utilizaban para domingo, ¿no? Las prendas de más vestir, con encajes, con bordados, esas se guardaban, se atesoraban casi como un tesoro en la familia y gracias a las familias de Lanzarote hemos conseguido pues muchísimas prendas que fueron las que hicimos la exposición y ahora están insertas en Claro, que eso dice gracias, pero eso cómo se va a una familia y dice, mira, tienes por ahí una enagua de tu abuela y me la enseñas. Pues complicado porque no es fácil. Otro de los aspectos que tratamos en la presentación fue la fuente de información, es decir, a dónde acudes para obtener esos datos. Y aunque parezca que hay pocas, pues al final hay unas cuantas. Una de ellas es las familias, ¿no? Los testigos, las prendas testigos. Pues a veces es fácil y a veces no es tan fácil, a veces consigues colaboración y a veces no la consigues. Y a veces me cuido en situaciones un poco complicadas porque claro, le vas a tocar a alguien y le dice, mira, para que me enseñes las enaguas de tu abuela, como dice, ¿no? Pues qué complicado. Todo tiene un proceso, ¿no? Por lo general cuando vas a hacer cuando vas a hablar con una familia vas ya con un precedente, ¿no? Alguien le ha informado de que vas a ir, no es bueno que vayas y le toques, le dice, mira, quiero hablar contigo. Entonces, si ya sabes cómo es el proceso, el protocolo para poder llegar, pues es más fácil. Pero a veces, aunque sí le he hablado con familias, aunque la mayor parte colaboran sin problema, alguna no ha querido. En este caso, claro, hablábamos también de la decisión del Servicio de Publicaciones, pero tampoco tiene que ser, es decir, van muchísimas propuestas al Cabildo de Lanzarote. También, me imagino que también tienen un presupuesto, ¿no? Que habrá momentos que dirás, oye, es un tema muy importante, pero eso también, ¿no? El rechazar obras también tiene que ser un...
Sí, claro, nosotros tenemos unos estándares. De todas formas, también estamos en proceso, o sea, el servicio de publicaciones lo estamos un poco reconstruyendo también, y tenemos pensado, cuando tengamos los recursos y eso, también establecer un procedimiento, a lo mejor hacer un comité de técnicos que puedan evaluar los proyectos. Pero básicamente hay proyectos que sí, que se sabe a primera vista que son viables y que además son idóneos, ¿no? Que son convenientes, como es este caso. Nosotros ya sabíamos que Ricardo Reguera ya viene con una solvencia acreditada, porque él es un estudioso de esta materia, y entonces nos parecía que el libro realmente iba a contener un conocimiento, ¿no? Una serie de investigaciones y de textos que van a reunir lo que nosotros realmente pretendemos, que es perpetuar ese patrimonio, pero desde un punto de vista riguroso y académico, que es lo que hace Ricardo, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya sabíamos de su trayectoria y nos parecía muy interesante, porque además tiene mucho que ver, sobre todo, pues eso, con las señas de identidad de un pueblo, de una comunidad. Entonces, a través de la ropa y de la vestimenta también se determina el contexto histórico del que estamos hablando. Y entonces, cuando hablamos de vestimenta, hablamos de materias primas, de lino, claro, de algodón. Entonces, cuando analizas con profundidad cualquier tema etnográfico, ves que hay un valor siempre muy interesante, porque, por ejemplo, el lino, pues las producciones que había en Lanzarote del lino, cómo se cultivaba el lino, dónde se cultivaba el lino, porque tú le dices ahora a la gente que en Lanzarote se cultivaba el lino y que se cultivaba el algodón, y que había una variedad específica de algodón con el que se hacía la mayor parte de las prendas que la gente usaba, y la gente, porque no se lo cree, ¿no? Pero efectivamente en el siglo XVIII y XIX la mayor parte de los tejidos que utilizaban para sus ropas de diario eran con materias primas que cultivaban en la isla, que hilaban en la isla, que tejían en la isla y que confeccionaban en la isla. Entonces, si analizas con un poquito de profundidad cualquier tema, pues es lo que te digo, ¿no? Aparece un montón de elementos etnográficos en el cuidado de las prendas, cómo se lavaban, cómo se hacía el jabón en las casas, cómo se blanqueaba con la colada, con ceniza, cómo se tendía en determinadas situaciones, es decir, cómo se planchaba, porque no era planchar como estamos planchando. Es decir, todo tiene una explicación, y es el valor que tiene, ¿no? Porque no solo decir, mira, esto es una anagua y esto es así, sino todo lo que hay detrás. Sí, que no se traían de China, básicamente, ¿no? Exacto. Que se hacía aquí. Claro, porque a veces la gente puede pensar, ¿no? El servicio de publicaciones, ¿no? Que a lo mejor son esas consejerías, esas áreas que a lo mejor no llaman mucho la atención, pero claro, todo ese trabajo que al final se va acumulando, pues marca la historia de toda una sociedad, ¿no? Y en este caso, claro, dices tú, qué pena de que se pierdan muchísimas cosas porque no seamos capaces, claro, de tener, ¿no? De recogerlo en un libro, bueno, en este caso un libro, pero también puede ser un vídeo o también otro trabajo. Claro, hay distintos formatos. Nosotros sobre todo, sobre todo con las nuevas tecnologías también, ahora por ejemplo estamos también preparando nuestra página web y tenemos un repositorio donde vamos a poner a disposición de todos los usuarios aquellos libros que se hayan agotado, a los que estén digitalizados, aquellos que tengan un interés puramente investigativo, ¿no? Por así decirlo, para las personas que quieren documentarse, como por ejemplo las jornadas de estudios, que también es uno de las actividades más importantes del departamento. Ahora mismo tenemos ya el corpus teórico más grande sobre las áreas de arqueología y etnografía, de historia, de geografía, de lengua y literatura y de historia del arte de las islas orientales. Son las jornadas de estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. Se va a celebrar ahora la 20ª edición el año que viene en Fuerteventura. Entonces tenemos de todas esas actas, constituyen un patrimonio increíble de conocimiento, ¿no? Es el más grande que hay. Entonces nosotros las tenemos digitalizadas y eso lo ponemos a disposición de todo el público. Y además todos los libros que nosotros vamos editando persiguen esto, sobre todo igual que te hemos hecho este año también un libro sobre Juan Reguera, que también creo que tú entrevistaste a Rafael Curbelo, que fue uno de los autores. Pues por ejemplo también se trata de rescatar aquellas biografías de gente que a lo mejor no es tan conocida, pero ha tenido una relevancia y ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad, en el desarrollo de la sociedad local. Entonces también a veces decimos, pues vamos a rescatar todo eso, un poco toda la memoria que está por ahí. A veces pues contamos con investigadores, a veces nos llegan proyectos y a veces nosotros también encargamos proyectos que nos parece que pueden ser pertinentes y adecuados. Cuando hablamos de ropa interior, también eres especializado también en todos esos trajes típicos. Claro, hay muchas de estas ropas que no se ven,
Cuando tú te pones el parte, traje sí. típico, ¿merece la pena, aunque la gente no lo vea, seguir guardando todo ese Si tipo te de...? gusta seguir bien el tema, sí, es como si te vas a hacer un horno tradicional y dices, pues bueno, por fuera lo voy a hacer tradicional, pero por dentro lo hago de otra forma. Si lo haces tradicional con todos los elementos que conlleva. Pues igual cuando te vistes de forma tradicional, la parte interior también no se ve, aunque en el siglo XVIII había mucha parte interior que sí se veía, por ejemplo los calzoncillos del hombre en el siglo XVIII y XIX se veían, estaban constantemente por fuera. Sí, ya he visto, ¿no? Cuando se Sí, ven ahí, sí, el varios calzoncillo que grupos. vemos Esos en son los- calzoncillos, que estas sí. cosas blancas, ¿no? Hoy en día de ir en calzoncillos no sería Ya, bien visto, ¿no? Pero en ya. aquella época los hombres iban en calzoncillos y se llamaba así calzoncillo y no había problema. Y después, claro, también hay un apartado, aunque hablas también de los hombres, pero la mujer es la que ocupa Sí, sí. casi todo el protagonismo. Sí, hay dos periodos para estudiar las indumentarias, que es uno 18 y 19, que digamos el periodo más antiguo. Ahí había poquita ropa interior. Se ceñía en el hombre a la camisa y el calzoncillo, y en la mujer a la camisa, las enaguas y el zagalejo. Ya después, en el siguiente periodo, 19-20, pues aparecen las modas y con ellos cambiantes, ¿no? No cambiaban como ahora, pero sí cada 10 años habían cambios importantes y esas modas iban ya haciendo que ajustar el cuerpo con corsé, producir volúmenes con miriñaque o con polizón, entonces todas esas cosas entraban ya en juego en las indumentarias de la gente de Lanzarote, que ya no son prendas exclusivas de la isla, son prendas que puedes ver en cualquier indumentario occidente, pero se usaban y como se usaban en la isla podemos considerarla tradicional. Además, yo creo que es importante no solo, es decir, obviamente puedes pensar, bueno, no, si me voy a vestir de típica o con traje tradicional, no me voy a poner toda esa, pero es importante, no solo si queremos mantener en estado puro toda lo que significaba la indumentaria al completo, sino creo que también sirve para documentarse a la hora de hacer cualquier tipo de vuelta al pasado. Quiero decir, a lo mejor quien nos dice que a lo mejor en el cine, a lo mejor hay alguien que va a hacer una película ambientada aquí, pues necesitas tener conocimiento de cómo era la vida en esa época. Y entonces, ya sea para eso, ya sea porque quieres hacer un elemento documental o porque quieres hacer cualquier tipo de iniciativa, e incluso para los futuros diseñadores también puede ser una fuente de inspiración, es decir, volver a las raíces, a los orígenes de cómo se hacía, Claro, esa ropa. y lo importante yo creo que también es cuando ajustarse, ¿no?, a la investigación, porque para esto tú has tenido que trabajar muchísimo. Es decir, no solo hay piezas que a lo mejor las puedes ir a buscar, pero hay otras que a lo mejor ya ni existen, ¿no? Sí, por ejemplo, buena parte de las prendas que aparecen aquí también habían aparecido, yo las tenía localizadas en determinadas familias, en determinados museos, organismos, y hubo muchos que ya no están. Claro. Es decir, de 20 años acá han desaparecido muchas prendas, entonces es importantísimo también el momento. Es decir, si en este momento no se hubiera hecho esto, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho dentro de 10 años, a lo mejor la mitad de las prendas ya no existían, porque la gente no sabe dónde están, o porque las tiran, o porque cambian de organismo. Entonces te digo, a la hora de hacer la exposición, yo contaba ya con prendas que no pude utilizar porque ya no existían. Que eso también es bueno, por ejemplo, ¿no? Ahora que nos están viendo, que dirá, oye, pues yo tengo de mi abuela, no lo tiren, ¿no? Claro. Es decir, no, decir a la gente, hay cosas que a lo mejor merece la pena tenerlas, aunque a lo mejor no tenga, que también puede tener un valor económico con el tiempo, nunca se sabe, claro. Pero que es una pena que a veces digamos, bueno, esto es viejo y lo tiramos, ¿no? En la exposición, por ejemplo, cuando la gente fue a verla, que hicimos varias visitas guiadas, pues mucha gente comentaba, yo tengo de mi abuela, pero digo que por lo general la gente conserva bastantes prendas de este tipo. Y fue también el motivo por el que... Y en cualquier caso, tener un libro, una herramienta como este libro posibilita que en caso de que se pierdan, se puedan reproducir. Claro. De ahí la necesidad de que sean fidedignos y rigurosos con respecto a cómo eran esas piezas originales. Por eso hemos hecho un libro así visual, con fotografía, y luego con todas las explicaciones de Ricardo, que a fin de cuentas te permitirían pues decir, oye, podemos hacer una reproducción, aunque no sea auténtica, pero... Claro, por ejemplo, haces un recorrido por la historia también, aunque no es la ropa interior, pero claro, todo va ligado una cosa con la otra, ¿no? Ahí, por ejemplo, esa parte que estás viendo, eso es porque hablamos de los lienzos, ¿no? Los lienzos que en el 18 se hacían en la isla, los lienzos con los que se hacía la ropa interior, el lienzo blanco, ¿no? Pero ya cuando llega la revolución industrial, el algodón ya viene de fuera. Entonces, con el algodón que viene de fuera viene la mayor parte de los textiles que usaba la gente del campo y del pueblo, en La Graciosa, en los campos, pues todo es algodón, y esa parte habla de eso. Claro, cuando hablabas de lo de los domingos, hay que entender a veces que no es como hoy que podemos tener 48.000 camisas en tu casa. 48.000 no, pero a lo mejor 200 camisas.
se puede tener perfectamente. Claro, hablamos de piezas contadas, ¿no? Sí, Tenías la pieza de vestir del domingo, la pieza de diario, alguna y poquita más, ¿no? Sí, no había muchas, también dependía de las familias, ¿no? Y de la situación. Para el frío, por ejemplo, un dato anecdótico, los calzoncillos bajos del 19, que se ataban con una cinta, que ya está un poquito influenciada en las modas, pues cuando localicé uno en Tao, la señora me dijo, dice, que ese calzoncillo se lo pedían todas las familias cuando iban al médico, es decir, era el calzoncillo del pueblo que usaban todos los hombres cuando iban. Como la ropa de la primera comunión, que muchas veces pasaba por todos sitios y entonces no había, ¿no? Porque no había posibilidades, pero después es curioso porque después ves muchas fotografías de personas vestidas de forma muy humilde que se le ve el calzoncillo por debajo. Supongo que por el frío, es decir, también, tampoco hay que ser pragmático en todas las afirmaciones, ¿no? Pero había poca, es decir, la gente sencilla no utilizaba mucho, incluso no utilizaban directamente, pero también existía y están ahí. Claro, y también el problema del agua, es decir, el lavar la ropa Sí, claro. con agua salada, vamos, si... Se lavaba con agua normal, pero no, claro, no si hay todos los poca días. agua, claro. Lo primero era beber Ajá. y alimentar al ganado Y después ya lavar. Exacto, que era lo último. Incluso dice, no, es que se lavaba una vez a la semana. Claro, es que No. si no hay agua para beber, no le pidas a alguien que Se lavaba, desperdicie el agua, y te en vas a la verano, marea por y lo punto. general. Claro, es Verano. muy, quiero decir que a través del análisis de estas prendas, que algo como tú decías al principio que parece tan, bueno, y la ropa interior es algo que no tiene importancia, pero vemos cómo se abordan cuestiones no solo sobre señas de identidad, sino lo que tiene que ver también con la industria, el transporte de esas materias primas, lo que se podría, las formas de vida, las costumbres de los pueblos, ¿no? Ese sentido de etnográfico, desde el punto de vista etnográfico, ¿no? De la importancia de cuando vas al médico ir un poco decente, pues nos habla de un montón de cosas. Sí, que además hoy día también de todo ese trabajo, es decir, si ahora le ponemos a hoy día, queremos hacer, ¿no? una enagua de lino, claro, primero hay que plantar el lino, ¿no? No, pues si la quieres hacer... Claro, es que es decir, que hacer, decimos, no, es que hacer, pues claro, pero es hay que algunos todo grupos, ese proceso... en Lanzarote no, pero en La Palma, en el sur sí, en Chentivia hay un grupo que lo hace, es decir, que las prendas que tiene de lino, de algodón, de lana y seda, son prendas que ellos cultivan, que ellos hilan y que ellos tejen, no todas, ¿no? Pero lo intentan hacer con la mayoría, es un trabajo espectacular. Pero no le vamos a pedir a la gente que se quede. No, pero que me refiero que todo ese, lo que hablabas antes, ¿no? De toda esa industria que hay detrás, que no hablamos solo de comprarla, ¿no? Que no vas a la tienda a comprarla, ¿no? Era complicado. Bueno, la ropa blanca, bueno, ¿ya está en las librerías? ¿O? Sí, me parece que constituye un magnífico regalo para Navidad, o sea que animo a que la gente se haga una incursión e investigue y se interese también no solo por este libro, sino por todas las publicaciones que tenemos. Tenemos también una página web que pueden consultar, serviciodepublicaciones.com. También están en redes sociales, que también... También tenemos redes sociales, sí, y si no, siempre pueden dirigirse al departamento a consultarnos cualquier duda o la Yo forma siempre en la digo lo que mismo, todo este quieran tipo de conseguir. libros de regalos, sobre todo para tus hermanos, para tu cuñado, tu cuñada... Sí, regalar libros es una costumbre que hay que recuperar y sobre todo cuando son mantener. cosas de Lanzarote, porque tú estás regalando algo de Lanzarote, ¿no? Es el típico libro que puedes poner en la mesilla del salón y que cuando te sientas a tal, empiezas, no te lo vas a leer de pe a pa. Bueno, habrá gente que sí, porque hay gente muy interesada, ¿no? Pero la gente que a lo mejor no tiene un interés tan grande por este tema, pues va leyendo y yo creo que... No, y además te digo, si tienes a alguien de fuera de otras islas, también vale para otras islas, porque muchas de estas cosas, me imagino que a lo mejor puede haber alguna variación, pero que sucedía lo mismo en Gran Canaria, en Fuerteventura, es decir, a lo mejor tenía otro tipo de telas, pero... Por eso estamos pensando ahora la idoneidad de presentar el libro, el trabajo en otras islas, y todos me están llamando que sí, porque al final tampoco hay algunas especificidades de la isla, ¿no? Pero sí, que hablamos de la historia de Canarias, ¿no? Sí. Que al final... Bueno, pues gracias a los dos por venir. Ya sabes, todo libro que ustedes presenten, tienes que venir por aquí. Vale, mejor acompañado con el autor. Mejor acompañado se intentará, sí, sobre todo para que los ciudadanos, los lanzaroteños, sepan lo que hacemos desde el servicio de publicaciones, que es siempre en su interés. Y sobre todo cuando están bien hechas las cosas, hay que decirlas, como en este libro. Ya saben, para Navidades, un buen regalo. Ya están todas las librerías. Sí. En el Cabildo no las venden, ¿no?
No, nosotros directamente no. ¿En la casa no abajo, vendemos. en la casa De amarilla, momento, en la tiendita? sí, no, ahí tenemos la exposición, no hay tienda como tal, lo que está es, hay una recepción de las Sí. exposiciones y nosotros sí que tenemos allí expuestos todas nuestras publicaciones, donde lo pueden ver y luego pueden ir a la librería. Ah, a vale, comprarlo. que no se venden allí. De Porque- momento no. Vale, pues mira, no estaría mal poner Sí, es un una puntito de idea. venta ahí. Bueno, nada, gracias de nuevo a los dos Ustedes. y nosotros a una pequeña pausa y continuamos en el magazine.